Son días muy especiales los de mayo y pues como tú eres experto en este asunto de la doctrina social de la Iglesia y una reflexión muy seria sobre el mundo del trabajo, pues queremos aprovechar a ti para que en este programa podamos hablar del trabajo como un medio para nuestra santificación personal. Así que René, bienvenido, adelante, platícanos, ¿cómo ves este encuadre de que el trabajo que algunos consideran un castigo, pues es en realidad una gran bendición? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, habría que comenzar para poder, esperemos, argumentar de manera correcta que el trabajo es en realidad, el trabajo humano es en realidad una expresión sublime de la libertad. Habría que comenzar por la definición. Y estaba yo viendo en internet la definición de la Real Academia de la Lengua, y refiriéndose al trabajo humano, dice ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. Es la primera definición que hace. Ahora, en realidad, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de una acción, una actividad que requiere un esfuerzo, pero ese esfuerzo puede ser consciente o inconsciente. Por ejemplo, nosotros ahora, como ya hace un rato, pero nuestro aparato digestivo está trabajando, mientras nosotros estamos sin darnos cuenta, porque está haciendo el proceso de la digestión, y entonces a veces el trabajo realizado es inconsciente, o es inconsciente, por ejemplo, en los seres inanimados, o en los seres vivos, no seres humanos. Por lo tanto, el trabajo está presente en toda la realidad de la creación, y no solamente eso, está también presente en Dios. Dios, que no vive en el tiempo, es un Dios que está activo, claro, como el tiempo no existe, pero Él está sosteniendo la creación todo el tiempo, está pensando en nosotros y en cada uno, en lo individual y en todos los seres humanos de todas las épocas, del pasado, del presente, del futuro, de México, de América, de Europa, etcétera. Entonces, en ese sentido, el trabajo es una acción, una actividad que requiere un esfuerzo y que me lleva del punto A al punto B. No me refiero geográficamente, sino de una situación primera a una siguiente situación, y eso hace que tenga una serie de efectos, particularmente cuando se trata del ser humano, porque fuera de esas funciones que son propias de el diseño que hizo Dios de nosotros y que no somos conscientes, lo que hacemos o dejamos de hacer, porque somos seres libres y somos seres inteligentes y que podemos hacer bien, regular o mal, eso significa no solamente un paso del punto A al punto B en el sentido de, por decir algo, si alguien trabaja en manufactura, de poder completar la producción de un producto, de una pieza, lo que sea, sino que significa también, implica también a la parte espiritual como seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, ese trabajo nos deja en el mismo lugar, nos hace peores o nos hace mejores. Y si se queda en el mismo lugar, pues está pasando el tiempo, y si se queda en el mismo lugar y no aprovechamos, en el fondo estamos un poco retrocediendo, Juan Carlos. Sí, ese no aprovechar definitivamente llega a convertirse en una involución, es decir, regresar a las andadas, ir así desde atrás otra vez a lo que ya habíamos superado, a lo que ya habíamos considerado como algo que era parte de nuestra historia, pero que no nos había sujetado de tal manera que nos impidía avanzar. Ciertamente hay que tener la claridad para aprender de la experiencia. Dicen que quien no aprende de la historia está condenado a repetirlo, y se puede aplicar a cualquier ámbito, particularmente en esta reflexión sobre el trabajo. Fíjate que creo que históricamente el trabajo se ha considerado una maldición por aquello de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Es así como si fuera algo malo. De hecho, la palabra trabajo tiene una raíz, entiendo, que es tripalium, que era un instrumento de tormento,
originalmente. Entonces, esta asociación de vincular al trabajo, que es un medio para la plenitud humana, y a una tortura, pues desde luego que le da una connotación terrible, ¿no? Le dices, pues ¿cómo va a ser que te trabajan, ¿no? Que hay que trabajar porque es una cosa tan espantosa, pero no es espantosa. De hecho, fíjate, en el ámbito psicoanalítico, decía uno de los tres maestros de la sospecha, que así se denomina a esta triada, ¿no? De pensadores, a Sigmund Freud, a Karl Marx y a Friedrich Nietzsche, que decía, Sigmund Freud decía que el hombre maduro es el que es capaz de trabajar y de amar en libertad. En libertad. ¿Y qué significa la libertad, no? Entonces el trabajo es un medio de plenitud humana, o debía de serlo, René. También hay que reconocer que hay muchas situaciones laborales que no permiten la santificación porque se pueden equiparar por condiciones de injusticia, de desigualdad, de muchas cosas, desafortunadamente, con una esclavitud moderna. Pero el trabajo del que estamos hablando esta tarde es un trabajo que planifica al hombre, planifica al ser humano, quiero decir. ¿Qué giros podemos tener en esta reflexión desde la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues mira, está en la carta de los Colosenses, San Pablo nos da unos tips maravillosos que indican lo siguiente: ese trabajo no es una maldición, es una bendición. Es decir, el sudor de tu frente significa que requiere un esfuerzo, pero Dios nos hizo desde siempre, porque eso está inscrito en nuestra naturaleza, para trabajar. Lo que pasa es que nos cuesta ahora, a raíz del pecado original, nos cansamos, nos fastidiamos, nos frustramos, o como decías también, en un mundo que ha dejado de ver el trabajo desde la perspectiva de Dios, pues también hay cómo unos hombres someten a otros, y cómo el trabajo puede ser pues frustrante, ¿no? Puede ser incluso una esclavitud, en fin. Pero desde el punto de vista de San Pablo, hay que llegar al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios no es algo abstracto, no es algo que nos inventamos, sino que la voluntad de Dios es muy concreta, y esa voluntad de Dios es cómo actuamos en cada circunstancia de nuestra vida, y eso que hacemos corresponde con lo que Dios quiere, es decir, corresponde con el bien, corresponde con la verdad. Y entonces cuando yo, por ejemplo, me levanto tarde, estoy haciendo un trabajo, pero un trabajo que no está siendo correcto, porque me hace falta disciplina, me hace falta virtud para hacerlo de manera adecuada, y eso me acarrea una serie de consecuencias, porque voy manejando como loco, que se me fue el camión, o que llego tarde y entonces me van a poner algún tipo de sanción, etcétera. Entonces, para llegar al pleno conocimiento de la voluntad de Dios, se requiere que veamos en cada momento de nuestra vida qué es lo que Dios nos pide, y eso corresponde con nuestras circunstancias, como la muy tonta que acabo de decir. Pero claro, ese trabajo es como padres, ese trabajo es como trabajadores, ese trabajo es como automovilistas, ese trabajo es como ciudadanos, etcétera, en cada circunstancia. Y requiere una acción que es correspondiente con el bien posible que Dios espera que nosotros realicemos en ese momento en particular. Y hay un libro muy difícil de leer de San Juan Pablo II, que se llama Persona y Acción, o a mí me gusta más la traducción en inglés, que es Persona y Acto. Es decir, somos personas diseñadas por Dios con ciertas características, y esa naturaleza nos lleva a actuar, que es diferente a una planta, que es diferente a un animal, y esa acción es la que nos
ayuda, cuando lo hacemos bien, a cumplir con la voluntad de Dios porque corresponde con nuestra propia naturaleza. Y entonces, al actuar correctamente, es donde conocemos la voluntad de Dios. Y eso que hacemos fructifica, dice San Pablo, en toda obra buena, y que nos permite ir creciendo en el conocimiento de Dios. Todo eso fructifica en una obra buena y nos permite ir creciendo en el conocimiento de Dios. El trabajo entonces sí será un medio para la santificación. Es un medio para santificarnos. Hay un escrito de Luigi Giussani, él fue el fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación, un hombre, pues un genio y un santo. No sé exactamente, pero está en proceso de beatificación. Y él dice que relaciona la educación, la libertad y el trabajo. Porque el trabajo es en realidad educación. Y bueno, tú y yo, que ya tenemos el kilometraje recorrido, lo que hoy sabemos, para haber olvidado muchas cosas, experiencias y todo, pero lo que hoy tenemos, como va sucediendo en la vida, son una serie de experiencias, tipo vamos adquiriendo una serie de cosas a veces malas, paradigmas equivocados, pero muchas cosas que nos van construyendo, porque al final la vida, el tiempo nos obliga a enfrentarnos a cada momento, a cada circunstancia, a cada experiencia. Y entonces, la forma de enfrentar eso, pues es a través del trabajo, ¿no? Y el trabajo, insisto, no profesional, sino en sentido amplio, pero claro que el trabajo tiene un enfoque muy importante porque nos va especializando a lo que nos dedicamos, y eso nos permite hacer las cosas de una mejor manera, y vamos aprendiendo, a pesar de haber hecho las cosas por muchos años lo mismo, vamos encontrando nuevas cosas, y eso nos va construyendo, nos ayuda a aportar al bien común de una mejor manera. Uh-huh. Y nos ayuda entonces a construirnos a nosotros mismos como seres humanos. Somos arquitectos de nuestro propio destino, y todo este proceso nos lleva a descubrir cosas nuevas. Y entonces, dice este hombre, al trabajar el hombre tiende a revestirse de sí mismo, de su proyecto, de su ideal en el tiempo y el espacio. Y entonces se modela a sí mismo, y eso pues es lo que decías hace un rato, Juan Carlos, eso se llama santificación si lo hacemos bien. Si lo hacemos bien, efectivamente. Y un trabajo bien hecho implica también una disposición del corazón, no únicamente de nuestras manos, no únicamente de nuestros pies, sino de nuestra persona entera, para que este trabajo que realicemos sea un trabajo en el que se exprese nuestro deseo, como acabas de decir, de que estamos construyendo el bien de todos, estamos trabajando para el bien común, que finalmente también es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La consecución del bien común. Entonces, sí hay detrás de los esfuerzos, que también el esfuerzo en sí mismo es una manera de entender que la vida es lucha, pero que esta lucha no tiene por qué ser estéril, tiene que ser muy fecunda, muy fecunda. Y fíjate, como dice, me parece que es el profeta Isaías, que dice, alégrese la estepa y regocíjese el sequedal, ¿no? Hablando de la buena noticia de Dios que se encarna, ¿no? Que está prefigurando la venida del Señor. Pero esta posibilidad de que en el desierto, en la estepa, en el sequedal, exista vida y vida abundante, solamente puede entenderse a través de un trabajo deliberado de quien desea transformar lo estéril en fecundo, lo yermo en algo florido, ¿no? Algo vivo. Tú habrás visto
y seguramente en los proyectos que habrás atestiguado, los proyectos sociales, cómo una acción pequeña puede redundar en grandes cambios, ¿no? No sé si te acuerdas de esa reflexión que se hizo muy popular hace años y que nos platicaba Jairo César también un par de veces aquí en este espacio. Por cierto, mandamos un saludo, Jairo, un saludo lleno de cariño. Y decía de una persona que tenía una regadera pues que estaba agujereada, ¿no? No únicamente por donde salía el agua, sino que pues por abajo. Entonces cuando él iba a regar las plantas de más allá, pues el agua se le escurría por acá y él sentía que pues no llegaba a donde tenía que llegar con la intensidad que él planeaba hacerlo. Pero después del tiempo Dios le mostró que esa agua que se regaba en el camino había fecundado infinidad de flores que de otra manera habrían permanecido dormidas para siempre, ¿no? Entonces, la belleza del trabajo es que tiene, entre otras cosas, efectos que ni siquiera imaginamos, ¿no? ¿Cómo podría ser este efecto mariposa aplicado al trabajo, René? Ese efecto de que el trabajo bien hecho logra mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Mire, qué importante esto que comentas, porque el trabajo nuevamente visto como una oportunidad de simplificación. Lo que hace es, voy a poner otra forma de decirlo, es como cuando uno avienta una piedra a un lago y hace, al momento todos sabemos eso, al momento que la aventamos hacen círculos concéntricos correspondientes al tamaño de la piedra que aventamos. Si aventamos una piedrita, pues el efecto multiplicador es pequeño. Si aventamos una piedra más grande, un ladrillo, el efecto es más grande. Y si aventamos una roca, el efecto es tremendo. Entonces, el trabajo bien hecho y el trabajo mal hecho tiene estas ondas, estas implicaciones en nosotros mismos y en todos los demás con los que estamos, y que genera ondas de bien común o que genera ondas de mal común. O beneficiamos o dañamos. Y en esto nos dice San Pablo en la misma carta a los Colosenses, dice que claro, usa el lenguaje antiguo, pero es totalmente actual. Dice: esclavos, haced de corazón como para el Señor su trabajo. El amo a quien servís es Cristo. Y luego dice: amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Cuando trabajamos para Dios, ya sea que mandamos u obedecemos, que eso nos toca a todos en la vida, tenemos que hacerlo siempre para Dios, no para las personas en el sentido de que lo tengo que hacer porque si no, no me pagan ni quincena, ¿no? Sino que está hecho para Dios, porque justamente ese trabajo que yo hago, si lo hago con amor, lo hago con inteligencia, lo hago para el bien de todos. Y si yo contesto el teléfono porque es lo que me toca hacer, y contesto de mala gana, o contesto con amabilidad, estoy creando esas ondas en un sentido o en el otro, y estoy haciendo un mejor mundo o un peor mundo, y por lo tanto estoy cumpliendo o dejando de cumplir con la misión personalísima que nadie más ha tenido en la historia ni en ningún lugar del mundo que yo tengo, porque no hay nadie más como yo y que esté puesto en las circunstancias que yo tengo en el tiempo y en el espacio. Qué bonito dijiste esto, de veras, no hay nadie más que yo, y recordamos esa característica del ser humano, ¿no? La hemos hablado tantas veces, la hemos repetido infinidad de ocasiones, pero se nos olvida y hay que recordarlo. Cada uno de nosotros, ustedes amigos que nos escuchan, nosotros que estamos de acá, de este lado, los que nacerán mañana, los que nacerán el próximo año, etcétera,
tienen una condición que es imposible negar. Cada uno de nosotros es único, es original y es irrepetible. Y en esa unicidad, en esa originalidad, en esa irrepetibilidad, perdón, somos llamados a una misión que solamente nosotros estamos destinados para hacer. Trabajo como una manera de entender nuestro paso por la vida, de darle un sentido, de darle una concreción a la misión a la que hemos sido llamados. Pues también puede ser equiparable a un sacrificio, pero quitémonos de la cabeza el sentido de que el sacrificio es algo doloroso, es algo que nos cuesta trabajo, es algo que es cuesta arriba. No, el origen, la etimología de la palabra sacrificio es sacrum facere, que es hacer sagrado algo. Entonces es posible ofrecer un sacrificio a Dios de la alegría que experimentamos, del trabajo que realizamos con gusto, de la llamada que contestamos con una sonrisa en los labios para hacer todavía más dulce nuestra voz, para dulcificar el tono de nuestra respuesta, etcétera, ¿no? Todo eso es una expresión de un sacrificio que significa hacer sagrado algo, volver sagrado algo, en lo cotidiano, en lo de momento a momento, ¿no? René, platícanos entonces ya en este tramo final, cómo vivir el trabajo de cada día de una manera verdaderamente humana, no mecánica, no repetitiva, no con este asunto de ver que y estar esperando desde el lunes que llegue el viernes, así, ay, qué bueno que ya es lunes, porque ya nada más faltan 4 días para que se repita el viernes, ¿no? ¿De qué manera, René, de qué manera podemos vivir sin esperar el viernes? Pues mira, justamente acabas de decirlo, nosotros somos sagrados. Jesús dice que Él y su Padre vivirán en nosotros. Particularmente cuando vamos a comulgar, pues Dios se hace uno conmigo. Entonces, somos sagrados, pero no solamente somos sagrados nosotros, son sagrados todos los que nos rodean, porque son hijos de Dios. Y entonces, me parece que a veces caemos en esta tentación del catolicismo individualista, donde soy buen católico y cumplo con la voluntad de Dios cuando oro, cuando voy a los sacramentos, pero se nos olvida el testimonio. Y el testimonio es fundamental. Los casos de omisión, seguramente cuando estemos frente a Dios nos va a decir, pues hiciste esto y esto y esto, y te esforzabas y no lograbas, y todo lo que no hiciste. Justamente el fruto de ese trabajo, pero eso tiene un impacto social impresionante, porque la doctrina social de la Iglesia tiene 2 principios que son como el fundamento. Uno es el respeto a la dignidad humana y el otro es el desarrollo humano integral. Cuando nosotros trabajamos, si no respetamos la dignidad de los demás y si no promovemos su desarrollo, entonces no vamos a realizar un trabajo conforme a la voluntad de Dios y no estamos haciendo bien común, sino que estamos haciendo mal común, porque en lugar de un testimonio estamos dando un antitestimonio. Ahora, 3 consejos muy prácticos que es parte de lo que me dedico profesionalmente, y es: los seres humanos, como somos inteligentes y libres, necesitamos 2 cosas, pero tres cosas. ¿Qué hacemos? Es lo que cuando nos encontramos a alguien que no conocíamos en una reunión o lo que sea, ¿y tú a qué te dedicas? Entonces ya decimos, ¿qué hacemos? Las empresas también después se preguntan cómo hacemos eso, un producto, un servicio, ¿cómo lo hacemos? Pero muchas veces, increíblemente, la mayor parte de las veces, las empresas no se preguntan por qué lo hacen. Y ese es un problema gravísimo, porque entonces estamos dedicados en un mundo capitalista a maximizar las utilidades de los accionistas. Si ese es el porqué de nuestro trabajo, pues qué mediocre porqué. Cuando uno de mis clientes ahora, que son agentes aduanales,
hablando de este tema, dicen, bueno, nosotros entregamos camas a hospitales, dispositivos médicos, equipos médicos, medicamentos. Bueno, entonces que ellos hagan bien su trabajo tiene un impacto social, genera una cantidad de bien común impresionante cuando lo hacen bien, y cuando dejan de hacerlo, como pudiera ser con las vacunas de COVID, esto que hemos hablado varias veces hacia atrás, y que no llegan, bueno, eso puede significar inclusive la muerte o una enfermedad grave de una persona que pudo haberse curado, digamos, con esa prevención de la vacuna y que no llegó y se contagió después, y bueno, y ahí tenemos los 800,000 mexicanos que murieron por causa de esto. Entonces, el trabajo visto así tiene un impacto fundamental para transformar la sociedad para el bien o para el mal, cualquiera de las dos cosas. Qué fuerte esta expresión que mencionas. Hemos escuchado hablar del bien común infinidad de ocasiones, lo hemos escuchado esta expresión, pero qué fuerte hablar del mal común como producto de también de nuestro propio obrar o de nuestras omisiones, lo que dejamos de hacer, siendo que solamente nosotros somos capaces de transformar esa realidad de la manera en la que estamos llamados a hacerlo. Esa parte, ¿no? René, estamos ya a un par de minutos del final del programa. Por favor, platícanos entonces conclusiones sobre este tema del trabajo como medio de santificación y finalmente, pues una breve exhortación. Tenemos, te digo, un par de minutos para terminar. Pues mira, me gustaría leer de Giussani el mismo texto, otro párrafo donde dice: los cristianos, ya estamos hablando de cristianos, no nada más de seres humanos, los cristianos colaboran de este modo en el designio que tiene el Padre para el mundo. La comunidad cristiana, con la gracia operante del Espíritu, colabora en la tarea de la redención mediante el trabajo. De este modo se convierte en expansión del misterio de la salvación en cada momento y en cada actividad, en el contexto de la función y de la situación personal cada uno. Somos corredentores, como claro, con todas las limitaciones, como lo es la Virgen María, en el momento en el que trabajamos con esta mira del bien común, de hacer las cosas correctamente, de hacerlas para santificarnos y para el bien, para el respeto de la dignidad humana de los demás, para su desarrollo humano integral. Estamos colaborando en la tarea de la redención de Dios. ¿Saben? Fíjate qué tremendo, ser colaboradores de Dios en la redención, ¿no?, de la naturaleza. Cuando dice esta tarea del Génesis que Dios delega al hombre, ¿no?, someter la creación. Someter la creación, que no significa destruirla, al contrario, es transformarla para poderla hacer y que completamente fructífera. Pues René, de veras de corazón, como cada vez que nos acompañas, agradecemos tu presencia en el programa y pues te deseamos una tardecita fresca allá en Guadalajara. Y ustedes, amigos, que nos han recibido donde quiera que han sintonizado el programa, tengamos presente esto: somos corresponsables de la creación. Y cuando el Señor nos pregunte ¿dónde está tu hermano?, no podemos responder como Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí somos los guardianes de nuestros hermanos, en una medida o en otra. Y hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Con la bendición de Dios estaremos el próximo jueves, ya otra semanita de mayo, este mayo caluroso pero rico, sirviendo de otra manera al Señor. Que sea para bien y con la gracia de Dios. Les saluda su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y les desea una semana hermosa. Hasta muy pronto. Nos escuchamos entonces. Hasta luego.